Bienvenidos nuevamente a esta escuela de discipulado y a este módulo sobre la guerra espiritual estratégica. En las dos sesiones anteriores estuvimos viendo la historia de la guerra espiritual, cómo se inició esta guerra espiritual, esta guerra invisible que no vemos. Y en la segunda sesión estuvimos viendo algunas estrategias de las tinieblas, algunas estrategias de Satanás y sus demonios, maquinaciones contra nuestras vidas, contra la vida de la familia, muchas estrategias. En esta tercera oportunidad vamos a estar aprendiendo acerca de otras estrategias de las tinieblas a grandes escalas. Pero antes de comenzar esta tercera sesión de esta escuela de discipulado, vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo quien le enseñe, quien le instruya, quien le capacite, quien le entrene para toda esta bendición que usted va a usar para crecer en su vida cristiana, para caminar en la victoria que ya Cristo consiguió por nosotros. Ya Cristo ganó la guerra. Nosotros lo que hacemos es que peleamos batallas de fe porque la guerra ya está ganada. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Padre, gracias por este hermoso día que tú nos regalas, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición de poder compartir tu palabra, de poder, Señor, ser un instrumento para enseñar a otros. Y gracias también por cada hermano, por cada hermana que está recibiendo, Señor, en esta escuela de discipulado, entrenamiento para su vida, para ser un hombre, una mujer que camine en la victoria que ya tú conseguiste, Cristo Jesús. Así que, Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tu precioso Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría sobrenatural. La presencia tuya, Espíritu Santo, sea entrenando y capacitando. En el nombre de Jesús, Señor, que los corazones estén dispuestos, que los corazones estén allí, Señor, sedientos de tu palabra, con hambre de tu palabra cada vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo esta tercera parte, otras estrategias de las tinieblas a grandes escalas. Satanás y sus demonios tienen diferentes estrategias, diferentes maquinaciones, y tiene bien diseñado un plan para atacar individualmente a personas, para atacar a familias, para atacar comunidades, barrios, regiones, ciudades. Y hay otras estrategias de las tinieblas a grandes escalas que ya no se enfocan en una persona, en una familia, sino de establecer fortalezas y territorios bajo su control, de apoderarse de territorios grandes, poderosos, donde hay gente que está con poder para así las tinieblas dominar y tener todo este señorío, toda esta autoridad sobre ellos y hacer que ellos lleven a cabo los planes de Satanás. Dice la Biblia en Daniel 10:20. Entonces él dijo, o sea, un ángel que vino después de los 21 días de oración y ayuno de Daniel: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Aquí vemos nosotros que este ser celestial le revela a Daniel, al profeta Daniel, un hombre de oración, un hombre íntegro, un hombre de vida y santidad, le revela que durante los 21 días él estuvo peleando con un principado de Persia. Persia era una región inmensa, y dice este ser, después que termine con el príncipe de Persia, vendrá el príncipe de Grecia. Imagínense, una potestad de las más fuertes que existieron en la antigüedad, el imperio persia, el imperio griego. Fueron imperios poderosos, pero lo que vemos ahí es que esos imperios estaban controlados, estaban manipulados y estaban bajo la influencia de Satanás y sus demonios, estaba la influencia del maligno, porque así lo dice el apóstol Pablo.
Dice, para que escapen de la voluntad del diablo en la cual están sujetos. Así que lo que las tinieblas no puedan controlar, trabajan duro para conseguirlo. Para conseguirlo, ellos no se van a detener, ellos no van a estar pensando y diciendo, bueno, ya vamos a dejarnos. Las tinieblas van a intentar, van a usar muchas cosas, muchas estrategias, muchas situaciones para ir y apoderarse de los territorios. Aquí vemos claramente que habían influenciado al imperio, un imperio de Persia y después el imperio griego. Así que las tinieblas, el maligno, trabaja para tener influencia, como estamos viendo, territorios, poder territorios bajo su control, territorios que él pueda dominar para tener su influencia y llevar a cabo su plan macabro, su plan malvado. También otra de las estrategias de las tinieblas a grande escala son fortalezas personales. La manera en que nosotros pensamos, creemos, de traer fortalezas personales, de traer fortaleza a toda una comunidad, en toda una región, a todos sus habitantes, pero traerle ahí a ellos fortalezas personales. Satanás comienza tratando de influir en nosotros, establecer un patrón de pensamientos y acciones, y luego lentamente controla esta área y de aquí expandir su territorio. ¿Qué quiere decir esto? Establecer esas fortalezas personales, fortalecer sus ideas, traer pensamientos errados, traer cosas erradas, de influenciar en toda una comunidad, de traer pensamientos que van a llevar a esa comunidad al fracaso, traer filosofías, traer cosas psicológicas a toda una comunidad y atacarla personalmente. Así que otra de las estrategias del enemigo a gran escala son las fortalezas personales y tiene que ver con el pensamiento. Conocemos de regiones donde toda esa región ha sido influenciada por pensamientos que van en contra. Y en estos días hemos estado viviendo eso, cómo las tinieblas, el maligno, ha invadido de pensamientos a gobiernos, a naciones, pensamientos que van en contra de la palabra, que van en contra aún de la familia. Y el enemigo comienza a traer esas fortalezas fuertes sobre gente que comienzan a estar de acuerdo sobre cosas que dañan la sociedad. Y ese es el pan de cada día que vemos hoy, esas fortalezas tremendas, como los gobiernos están promoviendo el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer, la eutanasia, la adopción de niños y niñas por parejas del mismo sexo. O sea, es algo impresionante, y estas fortalezas personales vienen sobre gobierno, vienen sobre lugares donde toman decisión para sacar las leyes de un país, y allí van esos pensamientos y se convierte en una fortaleza. Y esto lo vemos a gran escala, porque esto está sucediendo en todo nuestro continente a gran escala. Ya cada mes, cada año se está añadiendo una nueva nación con esas mismas fortalezas personales. ¿Y cómo vemos estas fortalezas personales? ¿Cuáles son estas fortalezas personales? Una de esas fortalezas personales tiene que ver con valores mundiales. Dijo el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Dice en 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué vemos nosotros ahí? Que el mundo, el espíritu del mundo, se mete en la iglesia y comienza a establecer valores mundiales, y la gente comienza a tener amistad con el mundo, cuando aquí la palabra mundo
se refiere al mundo de placeres, al mundo de pecado, no al mundo de la naturaleza que vemos. Esta palabra mundo se refiere a aquella amistad con aquello que me va a apartar de Dios, con aquello que le va a dar más valor a estas cosas del mundo que a Dios, y esos valores mundiales que comienzan a emerger, que son en contra del propósito de Dios. Otras fortalezas personales son el orgullo y la arrogancia, donde viene el enemigo y trae orgullo, trae arrogancia. La gente se vuelve prepotente. Dice el profeta Isaías en el capítulo 2, verso 11, la mirada arrogante de la humanidad y el orgullo humano serán humillados. Ese día solo el Señor será exaltado. Y conocemos regiones donde la característica de esa región es el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. Conocemos de ciudades, conocemos de pueblos donde la gente, los habitantes de esa región se conocen porque son arrogantes, tienen mucho orgullo, mucha prepotencia. Y esas son fortalezas que trae el enemigo a esas regiones. Otra fortaleza personal es que trae la falta de perdón. Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, 10 y 11. Yo perdono al que ustedes perdonen, y mi perdón, si es que había algo que perdonar, lo he dado por ustedes y en presencia de Cristo. Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Otra fortaleza personal tiene que ver con la falta de perdón, donde el enemigo trae todo esto, la falta de perdón, y allí el enemigo sabe que él gana ventaja. La palabra del Señor dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. El Señor Jesús dijo en el Padre Nuestro: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre perdonará vuestras ofensas. Y si Dios no nos perdona a nosotros por no perdonar a otros, estamos en peligro, estamos en situación difícil, grave. Y hay regiones que son conocidas también por la falta de perdón, que odian a otras naciones. Se les ve la falta de perdón, y esa falta de perdón los lleva a cosas impresionantes, los lleva a hacer locuras, hacer asesinatos en masa, asesinan multitudes, y en el fondo lo que hemos visto en ese pueblo, en esas etnias, es la falta de perdón hacia otro pueblo, hacia otra región. El enemigo es bien estratega, él no hace cosas por hacerlas, no, él tiene una estrategia diseñada para invadir esa región. Otra fortaleza personal es la lujuria, la perversión sexual. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:11, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. También es muy conocido, algo impresionante esto, de cómo regiones son famosas por la perversión sexual, son famosas por la lujuria. Se sabe de la ciudad de Ámsterdam en Holanda, que se conoce como una capital de la perversión sexual, de la lujuria, del desorden. Y así hay muchas ciudades también en nuestro continente, donde la característica es la perversión sexual, donde los frutos es la perversión sexual. Y esas fortalezas el enemigo la va colocando en esa región personal y va dañando a todos los habitantes para que todas las generaciones se corrompan, para que todas las generaciones no vivan una vida de pureza sexual. Y hay ciudades famosas aquí cerca,
en nuestro continente. Varias ciudades, inclusive países, por estadísticas, por investigación, se habla que la perversión es más alta. Y este es uno de los ataques más fuertes de las tinieblas, porque las tinieblas saben, el maligno sabe que si daña la virginidad, la castidad de una mujer, de un hombre, va a pervertir también las generaciones. El enemigo sabe que si ataca esa área de la pureza sexual e invade esas comunidades, va a haber desastres. Estamos viviendo en nuestro continente fenómenos impresionantes. La cantidad de niñas, de adolescentes, niñas de 10, de 12 años, 13, 14 años, se ha desatado una cosa impresionante sobre el embarazo en estas edades como nunca antes en la historia de nuestro continente. Hay países donde los que hacen las leyes han querido sacar leyes para que ya niñas desde los 10, de los 12 años comiencen a tener relaciones sexuales. Es una perversión impresionante. Y esta es una estrategia a gran escala del enemigo. El desorden de la pornografía como nunca antes. Miles, millones de niños han sido bombardeados a través del internet con la pornografía. La pornografía infantil se ha dicho que en los últimos años es lo que más dinero le ha dado a estos perversos. Se ha perdido toda capacidad de amor, de temor, de respeto, y han tomado a los niños. Gente ha sido capturada, material pornográfico infantil por tonelada ha sido decomisado. Se conoce de esto noticias mundiales. La trata de personas para esclavizarlos sexualmente, hombres, mujeres, niños. En muchos países han capturado a una red mundial, han rescatado a cientos de personas que han sido engañadas y las han pervertido sexualmente. Así que esta es una de las fortalezas personales fuertes en regiones, y eso lo vemos en la palabra. Cuando el caso de Sodoma y Gomorra, y en el caso de Sodoma y Gomorra fue toda una ciudad pervertida, estaban todos sus habitantes pervertidos sexualmente, que quisieron violar a los visitantes que fueron a la casa de Lot. Una región estaba dañada, y vemos ahí cómo Dios trajo los juicios. Y la palabra del Señor nos enseña claramente el plan de Dios en esta área. Pero el enemigo viene para destruir, como dice la palabra. El enemigo viene para engañar, para robar. A él no le interesa si es niño, si es anciano. Él no le interesa. En la prensa de todo nuestro continente, todos los días las noticias: violadores, abusadores sexuales. Es una de las grandes fortalezas a gran escala que ha hecho Satanás para dañar las generaciones, para pervertir las generaciones. Otra de esas fortalezas tiene que ver fortalezas familiares, que es el resultado de fortalezas personales. Y viene sobre familias. Los pecados de los padres que producen iniquidades hacia ciertos tipos de pecados y en las sucesivas generaciones. Y el enemigo trae. Esto también hemos leído. Si usted ha leído noticias, hay familias, inclusive conocidas mundialmente, donde con esas familias el enemigo ha hecho estragos. Con esas familias el enemigo ha traído situaciones tremendas.
Y esa es otra de las fortalezas personales, traer sobre familias esas fortalezas. Y lo podemos ver en la palabra del Señor. Una de esas fortalezas familiares tiene que ver con muertes, suicidios. Así como Caín mató, lo hicieron sus nietos. Mire qué tremendo esto. Así como Caín mató a su hermano Abel, lo hicieron sus nietos. Mire esto, para que se conmueva allí. Mire, Génesis capítulo 4, verso 23 y 24 dice: Lamé dijo a sus mujeres, Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamé, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamé. Mire esto, fortaleza, esta maldición se regó en toda la familia, vino a toda la generación de Caín. Fortalezas familiares de muerte, de suicidio. Hemos conocido de familia donde muchos de sus miembros, muchos pertenecientes a esa familia, yo he conocido de familias que se han enfrentado en acabarse, en matar, donde hay muchos suicidios. Conozco de historia de grupos étnicos donde se enfrentan con otros grupos étnicos constantemente a la muerte. Conocemos historia de grupos étnicos que se suicidaron completamente y eso pasó. Otra fortaleza familiar tiene que ver con la mentira, el engaño. Abraham, en la palabra del Señor vemos que mintió acerca de su esposa. Dijo que era su hermana, y aunque era su media hermana, pero él usó allí una mentira. En Génesis capítulo 12, verso 13, y capítulo 20, verso 2, que vemos también que Isaac mintió acerca de su esposa. O sea, el hijo de Abraham, Isaac, también mintió. También mintió. Y mire qué impresionante es que después Jacob, hijo de Isaac, fue un notorio engañador. Ese fue el rey de la mentira. Jacob sobrepasó en mentira a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. De hecho, su nombre, el significado de su nombre es engañador, tramposo, astuto, mentiroso. Jacob el engañador. Entonces, fue una fortaleza que tenía esa familia de la mentira, del engaño. Otra fortaleza a gran escala del enemigo de las tinieblas son religiones diabólicas y adoración a ídolos. Dice en Levíticos 25: yo mismo me pondré en contra de él y de su familia. Eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se hayan prostituido con él siguiendo a Moloc. Moloc era un demonio. El mismo Señor dijo aquí en la palabra, en Levíticos 25, que él mismo se pondría en contra de ese hombre, de esa familia que se prostituyera siguiendo a Moloc. Moloc era un ídolo, pero era un ídolo demoníaco. Le ofrecían sacrificios humanos. Y el enemigo trae religiones diabólicas, adoración a ídolos. Trae cosas fuertes a regiones. Y también conocemos, aquí tenemos en nuestro continente un caso de eso que es Haití. Haití, una isla entregada a Satanás, dice la historia, entregada a una adoración diabólica, donde se conocen historias increíbles de la gente, de todo lo demoníaco de esa religión del vudú. Eso es una religión
demoníaca, diabólica. Y el enemigo viene con esas fortalezas en regiones. En la India conocemos de cosas espantosas, fuertes, y esas son fortalezas a gran escala para inundar territorios, para inundar regiones, para que toda la gente que llegue allí quede cautiva en todas estas estrategias satánicas. Otra fortaleza a gran escala de las tinieblas del maligno tiene que ver con la avaricia, el amor al dinero, la corrupción, la ruina, la pobreza. El Señor Jesucristo dijo: no puedes servir a dos señores, servirás al uno o servirás al otro. Y el Señor Jesús se está refiriendo a un Dios que es conocido como el Dios Mamón, el Dios del dinero, que es un demonio. Y este demonio tiene estrategias. Este demonio tiene organizado un plan. Así que Mamón es un término que no es ni una persona, ni tampoco es un término cualquiera, no, sino un espíritu maligno que opera detrás de las cosas materiales. Por lo tanto, la palabra mamón no se refiere simplemente a la riqueza, sino un espíritu que pretende afectar a toda la humanidad, incluso al seguidor de Cristo. Ese es un espíritu fuerte. Este espíritu a su vez tiene varias ramas o brazos y opera de diferentes maneras, que lo vamos a ver a continuación. Y esta también es una fortaleza a gran escala de las tinieblas. Fuerte. Mire la problemática. ¿Cuántos países que se creían, verdad, enriquecidos, la situación en que está? La gente, la humanidad, toda se mueve por dinero. Se dice, era sin dinero no se puede hacer nada. Y mire la estrategia de este espíritu inmundo. Uno tiene que ver con el materialismo. Este espíritu incita a la gente a vivir dependientes por completo de las riquezas, como si fuera lo más importante en la vida, y centrados solo en las posesiones materiales. Todo gira en torno a obtener y acumular más dinero y a la obtención de más cosas como medio para vivir felices. Entonces, este espíritu inmundo, que es geográfico, que son estrategias que estamos viendo a grandes escalas, le hace creer a la gente, a la humanidad, a familias, a regiones, que a través del materialismo está la felicidad, que a través de conseguir cosas materiales está la felicidad. Y nosotros sabemos por la palabra que eso es una equivocación, mis hermanos. Eso es equivocado. Lo material te da felicidades pasajeras, efímeras, espontáneas. Felicidades como la neblina que sale en la mañana, pero cuando sale el sol es abrumada, desaparece. La felicidad no está en lo material. Esta es una añadidura, dijo el Señor. Pero este espíritu demoníaco llega a territorios y pone a la gente a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y mire lo que estamos viendo hoy en Europa. Mire lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Naciones que se esforzaron en lo material, y estamos viendo hoy en gran escala que ese materialismo ha caído. Así que la búsqueda desesperada de riqueza es otra estrategia de este espíritu maligno. Esta rama de este espíritu parece similar al materialismo, pero su alcance es totalmente diferente. Es la que seduce y convence a una persona
en estado de pobreza o escasez financiera, hacer lo que sea con el solo objeto de salir de su miseria y pasar al bando de los que han logrado cosas en la vida. Este espíritu, ¿verdad?, incita a gente que es pobre, que de escasos recursos financieros, que no interesa el medio para conseguir con tal desesperadamente tener riquezas. Y eso sí que la historia y la humanidad está llena. Gente, a través del narcotráfico, a través de la venta de armas, a través del contrabando, a través de la trata de personas, de esclavizar a la gente y de otras búsquedas que no les interesa, inclusive a través del terrorismo, a través de asesinar gente con tal de enriquecerse y estar del lado del bando supuestamente de los que han logrado algo. Este espíritu es tremendo, pero también este espíritu maligno, que es un espíritu territorial, es el espíritu de pobreza. Así que la tercera rama sutil de este espíritu es el espíritu de pobreza, asignado por el enemigo sobre personas, familias, pueblos, ciudades, estados, provincias y naciones, el cual solo puede ser anulado en el nombre de Jesús. Dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10, escribiéndole al joven Timoteo: el amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Gran sufrimiento. Es algo impresionante, algo tremendo. La pobreza, regiones completas donde la mayoría de los habitantes son pobres. Esta estrategia de este espíritu inmundo es algo impresionante, es algo fuerte. Conocemos, usted conoce de ciudades donde el 70, el 80% de esa ciudad, inclusive países como el país de Haití, un país pobre, como el país de Cuba, la gente, como Corea del Norte, que la pobreza es impresionante. Muchos países de África, la ruina se ve. Usted la ha visto en la televisión. La ruina se ve en sus casas. La extrema pobreza en muchas ciudades en nuestra América Latina, en nuestra Iberoamérica, que Dios le ha permitido a uno ir a muchas de esas ciudades donde se respira la pobreza, donde se huele la pobreza, el desorden, la ruina. Y este espíritu inmundo quiere traer eso, traer sobre regiones. Son estrategias a grandes escalas. Pero también otra de esas estrategias a grandes escalas, aunque le he hablado un poco hacia atrás de esto, es la inmoralidad sexual en general. Una inmoralidad que se ha desatado tremendamente, de depravación, donde padres violando a sus hijas. Reciente leí de un episodio, un padre, ya su hija había tenido más de 3 hijos de él. Fuertes situaciones. Y eso lo vemos también en la Biblia cuando Lot y sus hijas, que embriagaron a su padre y tuvieron relación sexual con su padre. Eso se llama incesto, que es una depravación, relación sexual entre familiares. Y dice la Biblia en Génesis 19, versos 31 y 33, entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra.
que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Mire esta perversión. ¿Sabe? De esta relación sexual que tuvieron estas dos hijas con su padre, nacieron dos generaciones bien tremendas. Una de esos pueblos, más dos pueblos, fueron los moabitas. Y estas dos naciones tuvieron guerras contra Israel. La cosa fue impresionante que vemos nosotros ahí. Así que, mis amados hermanos, usted que está recibiendo este discipulado intenso, usted que está recibiendo estas estrategias, este conocimiento, usted que está recibiendo esta enseñanza de la palabra y que tiene en sus manos un manual de todo lo que se está enseñando aquí y aún más allá de eso, para escribir, para aprender, usted debe repasar constantemente. No es suficiente una vez que usted me ha escuchado a mí y creer que ya lo sabe todo, ¿no? Estos temas yo personalmente los he estudiado no sé cuántas veces, muchas veces, estos temas de guerra espiritual, y cada día aprendo más. Es importante que usted trabaje esto, que usted en su casa repase los materiales, que usted en su casa adquiera ese conocimiento, porque de esa manera usted va a ser efectivo cuando ore. Usted va a ser efectivo en el nombre de Jesús cuando haga intercesión de guerra, cuando haga oración de guerra, cuando haga batallas de guerra. Usted va a ver la respuesta de Dios. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a entrar en un tiempo de batalla espiritual por lo que hemos visto. Vamos a ver la práctica en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, Señor. Gracias, Señor, por traer la bendición, Señor, de la gloria de tu palabra. Gracias, Señor, por revelarnos, Señor, todas estas estrategias a gran escala de las tinieblas, del maligno, de Satanás, de sus demonios. Pero gracias, Señor, porque hemos aprendido que tenemos la victoria en ti, Jesús. Que tú lograste una victoria total, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Y que nos has dado al Espíritu Santo, Señor, para venir contra toda obra del diablo. Así que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos levantamos en tu nombre, Jesús, contra toda obra, Señor, a gran escala del enemigo, Señor. Señor, toda fortaleza territorial, Señor, toda fortaleza que el enemigo ha traído sobre mi territorio. Usted que me está escuchando, comience allí a desbaratar toda fortaleza territorial, todo aquello que el enemigo ha traído, así como este ser le dijo a Daniel, este príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, levántese allí por su ciudad, en la ciudad donde usted vive, en el país donde usted vive, en la comunidad, en el barrio donde usted vive. Comience en el nombre de Jesús a romper en el nombre de Cristo Jesús toda fortaleza, toda estrategia, ¿verdad? Toda fortaleza personal, toda manera de pensar contrario a Dios, toda fortaleza de pensamiento, toda fortaleza de valores mundiales que el enemigo quiere traer, valores mundiales para enredar, para atar a las comunidades en el nombre de Jesús. Esos valores de orgullo, de arrogancia, de falta de perdón, de lujuria, de perversión sexual, fortalezas familiares, fortalezas que vienen contra la familia, de muerte, de suicidio, fortalezas que vienen contra la familia, de secuestro, de mentira, de engaño en el nombre de Cristo Jesús, fortalezas de religiones en el nombre de Cristo Jesús. Hay familias que dicen que le han servido a la idolatría por 100, por 200 años, sus generaciones. En el nombre de Cristo Jesús, quebrantamos, Señor, esas religiones diabólicas en nuestra ciudad, todas esas religiones, Señor, paganas, todas esas religiones
religiones idolátricas, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, todo plan, Señor, del enemigo para traer avaricia, para traer codicia, para traer amor, todo ese espíritu inmundo de ruina, de corrupción, de pobreza, en el nombre de Cristo Jesús, todo ese espíritu de inmoralidad sexual, de depravación sexual, de violaciones, en el nombre de Cristo Jesús, todo plan de las tinieblas para dañar a nuestros hijos, todo plan de las tinieblas para dañar a nuestras familias, todo plan de las tinieblas para traer ese pecado a la congregación, a la iglesia, de pervertir a los jóvenes sexualmente. En tu nombre, Cristo Jesús, estamos ahora mismo destruyendo todo eso. Únase ahí en clamor. Usted que está allí, haga oración de guerra. Tome la victoria de Cristo Jesús. Tomemos la victoria de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, se quebranta los poderes de las tinieblas. Se quebranta toda estrategia a gran escala. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús hablamos libertad. Hablamos libertad por nuestra ciudad donde vivimos. Hablamos libertad por nuestro país donde vivimos. Hablamos libertad en nuestro barrio donde vivimos. En el nombre de Cristo Jesús. Hablamos libertad en la provincia donde vivimos. En el departamento donde vivimos, en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que esas fortalezas caigan, esas fortalezas a grandes escalas, a ese espíritu de ruina, en el nombre de Jesús. Atamos las obras de todo espíritu de ruina, de todo espíritu inmundo, de religiones falsas, los atamos en tu nombre, Cristo Jesús. Los echamos fuera ahora mismo, los echamos fuera en tu nombre, Cristo Jesús. En el nombre tuyo, Jesús, en tu nombre, Cristo Jesús, tenemos la victoria. En tu nombre, Cristo Jesús. Estas potestades demoníacas, estas potestades territoriales que han sido asignadas por el maligno, por Satanás, no van a permanecer en nuestro territorio. Tomamos posesión de nuestro territorio. Tome posesión espiritual de su territorio. Tome posesión espiritual del territorio donde Dios lo ha puesto. Tomemos posesión territorial de la ciudad donde Dios nos ha puesto. Tomemos posesión territorial del país donde Dios nos ha puesto. En el nombre de Cristo Jesús tomamos posesión ahora mismo. En el nombre de Jesús, que los cielos sean abiertos, que la tierra, Señor, Padre amado, sea sanada, que la tierra sea sanada, que los cielos sean abiertos sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de la gloria, envía ángeles, Señor, que batallen por nosotros, Señor, que esas fortalezas a gran escala caigan en el nombre de Cristo Jesús, caigan en el nombre de Jesús. Ese espíritu de muerte, ese espíritu de muerte, ese espíritu de maldad, ese espíritu, de corrupción sexual, ese espíritu sodomista, ese espíritu de lesbianismo, en el nombre de Cristo Jesús, se desbarata ahora mismo. Barata ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tu palabra dice: y hollaremos serpiente y sobre toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Así que en tu nombre, Cristo Jesús, vamos a batallar, vamos a batallar. Hermano, usted tiene que batallar todos los días. Esto no es solamente en este pocos minutos del entrenamiento que usted está recibiendo. Esto es en todo tiempo. Usted todos los días, después de su intimidad con Dios, de adorarlo, de clamar por su familia, tiene que hacer oración de batalla, tiene que hacer oración de batalla, tiene que hacer oración de guerra, porque el enemigo se está moviendo todos los días. Así que en el nombre de Cristo Jesús derrumbamos todo poder del maligno, derrumbamos todo poder a gran escala de Satanás y sus demonios, todas sus estructuras demoníacas en nuestra región, en nuestro territorio que Cristo nos ha dado, se desvanecen en el nombre de Cristo Jesús. Así que, mi hermano, hay que seguir en batalla día a día, porque el enemigo está diseñando estrategias a gran escala para capturar, para tener preso, cautivo a toda una región, a toda una ciudad, a todo un país. Así que les bendigo y les animo que siga adelante creciendo en esta escuela de discipulado y con este módulo de guerra espiritual que lo está preparando para que usted sea un soldado de Jesucristo, para que usted sea un general de Cristo Jesús caminando en la victoria. Así que les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.